Hola, hola. Buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos este día. A nombre de la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y el Museo de Arte de Ciudad Juárez, pues les doy la bienvenida esta noche a este evento que tenemos con dos amigos del museo, Wilibaldo Delgadillo y Alex Meter. Hola, buenas noches, buenas tardes todavía. Wilibaldo, Alex. Esta noche nos acompaña. Les voy a leer un poquito de la semblanza de Alejandro Meter, que nos acompaña este día. Pues Alejandro Meter es profesor de la Universidad de San Diego de California en Estados Unidos. Se especializa en estudios literarios y culturales de América Latina. Como fotógrafo, sus retratos de escritores han sido publicados en periódicos y revistas de Europa, Estados Unidos y América Latina. En la actualidad trabaja simultáneamente en diversos proyectos fotográficos a lo largo a plazo, entre los cuales figuran los escritores de ambos lados de la frontera norte entre Estados Unidos y México. El género negro criminal y la diáspora judía en las Américas Latinas son temas de los que Alejandro se ha estado desarrollando. Y pues me da un gusto recibirte esta tarde, Alex, ¿cómo estás? Gracias, Cristian, un gustazo, gracias por la invitación y contento de estar acá, aunque sea de forma virtual, en Juaritos, un lugar al que le tengo muchísimo cariño. Muy gracias, pues más que nada por aceptar esta invitación. Y pues nos acompaña en la charla, en la plática que van a tener aquí entre Wilibaldo y Alejandro. Willy, ¿cómo estás? Entrañable amigo del museo, como siempre apoyándonos en todas estas charlas y pláticas. Y pues Wilibaldo, como ustedes lo conocen aquí en la frontera, es escritor, maestro catedrático de la Universidad de Utah. Entonces me da un gusto enorme que también nos acompañes, Willy. Gracias. Buenas tardes, Cristian, Diego, Ale, un gustazo estar con ustedes y esperemos que esta sea una conversación, ojalá fructífera, pero si no, por lo menos agradable. Claro, pues bueno, los voy a dejar que inicien su conversación. Yo voy a estar aquí detrás de cámaras, checando ahí los comentarios que tenga el público. Si gusta dejar preguntas o comentarios, aquí yo me voy a encargar de pasárselas a nuestros invitados. Gracias. Bueno, vamos, como acordamos, vamos a empezar con Ale. Tiene una presentación de su proyecto fotográfico, un proyecto que iniciaste antes de la pandemia y que ahora lo has continuado de otras maneras. Entonces nos vas a explicar, nos vas a contar sobre tu proyecto y después habrá oportunidad de conversar y también esperemos tener preguntas del público. Entonces, bienvenido, Ale, adelante y nos vemos en un momento. Gracias, Willy, gracias, Cristian, y también a Aldo, que está ahí atrás trabajando con la tecnología, agradecido también. No, sí, vamos, el plan era que voy a mostrar algunas fotos, contar un poco de los proyectos que vengo realizando desde hace algún tiempo, y después hablar justamente a propósito de lo que generó la pandemia, esta suerte de parate, por decirlo de alguna forma, que generó la pandemia, que nos obligó a muchos a buscar formas alternativas de seguir trabajando, seguir creando, etc. Así que quería mostrar algunas fotos, voy a compartir la pantalla. Antes que nada, me parece que tengo que hacer una aclaración, porque ya esto me lo veo venir. En esta foto voy a mostrar fotos de la frontera, de algunas de las que vengo haciendo. No están todas las personas que he retratado, ya son varias, ya son cientos de personas, así que no se ofendan los que, si hay algunos amigos mirando y no aparecen, no se me enojen, no se me enojen. Bueno, voy a poner acá compartir, y a ver si todo esto anda bien, si coopera la tecnología. Ahí pueden ver el titulito, ¿sí? Entonces, quería hablar un poco de este proyecto. Como el hilo conductor acá son las fronteras, ¿no es cierto? Y claramente fronteras tenemos en todas partes del mundo. Generalmente cuando hablamos desde nuestro lugar, los que vivimos acá en zona de fronteras entre México y Estados Unidos, esta es nuestra frontera. Pero hay otras, claramente. Yo me empecé a interesar por
por la frontera como espacio visual, pero también como espacio textual. Me interesaba mucho la literatura que se escribía en estos lugares, y hacia el 2016 empecé a pensar en un proyecto en el que empezaría a recorrer un poco la frontera México-Estados Unidos y empezar a hacer algunos retratos. Creo que muy ingenuamente, pensaba que lo iba a terminar en cuestión de 1 año, 2 años o algo así. Bueno, todavía ya van 4 años y la verdad que todavía me falta muchísimo. Diría que es un proyecto que sigue en curso, que es un proyecto a largo plazo y que seguramente, no sé, la verdad que ya a esta altura ya me rehúso a decir cuándo voy a terminar, pero un par de años más seguro. Y entonces la idea era cómo pensar la frontera desde lo visual, cómo tratar de generar imágenes que vayan más allá de los clichés que se han creado alrededor de la frontera. Por un lado, me acuerdo que en alguna entrevista que me hicieron, alguien me decía que si yo, como que no estaba hablando de la violencia en la frontera. Lo que traté de explicar es que estoy tratando de ir un poco más allá de lo obvio. La violencia, la frontera es un lugar violento, como muchos otros lugares, no cabe duda. Es un lugar difícil para vivir. Pero lo que a mí me interesa es pensarlo además como un campo muy fértil de producción cultural, producción literaria en particular, porque como vengo de la literatura, ese es mi interés. Y entonces me puse a hacer estos viajes buscando retratar los actores principales, por decirlo de alguna forma, los escritores de la región. Cuando decimos la región, es una región amplísima, estamos hablando de miles de kilómetros, varios estados de ambos lados, tanto de un país como del otro, diferentes géneros literarios. Hay varias preguntas, y no me quiero, quizás en las preguntas, pero en este momento, a modo de introducción, no me quiero meter mucho en definiciones y cuestiones, aspectos más teóricos incluso. Quizás hacer un recorrido visual solamente para mostrar algunas fotos. Yo tenía algunas ideas bastante concretas cuando empecé, de cómo iban a ser las fotos, si iba a mostrar o no la frontera, si iba a mostrar algunos lugares más típicos. Y lo logré en algún sentido, y en otros menos. En otros me encontré con la imposibilidad de batallar con el clima, por ejemplo, o la disponibilidad de la persona que busco retratar. Como fue, por ejemplo, cuando le hice la foto a Antonio, íbamos a hacerla, no me acuerdo en qué lugar, y terminamos haciendo la foto dentro del museo porque había una tormenta de tierra. O Pilo Galindo, elegí algunos juarenses acá también. El dramaturgo Pilo Galindo, que lo traté de retratar en varios viajes, siempre lo buscaba, nunca coincidíamos, y finalmente le pude hacer una foto en el último viaje a Juárez, y esto fue en la habitación del hotel, adentro de la bañera, ¿no? y bueno, quizás la imagen que yo tenía de hacer una foto a Pilo era quizás en algún escenario o algo por el estilo, y no fue posible. Así que se trabaja con lo que se puede. La gente ha sido siempre súper amable, gente dispuesta a llevarme a conocer lugares. La verdad que me he sentido, y me siento todavía, como que es una especie de familia la que se ha ido armando, y es algo muy, muy bonito. Todavía sigo trabajando cuestiones de representación, cuestiones estéticas, si se quiere, de estilos, y son cosas que todavía sigo resolviendo. Acá pongo varias fotos, no todos los lugares son exactamente, por ejemplo, Tijuana, estos en playas de Tijuana. Puse a una escritora que vivió en Tamaulipas, pero ahora está en la Ciudad de México, y la foto se le dice en El Paso, así que aviso que los epígrafes de la foto son bastante... Este lo deben conocer, anda por acá, el caballero este. Y bueno, Arminia Arjona, esta fue una foto también muy linda por lo que costó
por lo que costó llegar a ella, que nos recibió tan pero tan amablemente en su casa y me dio el tiempo y el espacio para poder hacerle una foto escribiendo sus textos. He visitado las casas de las personas, me han compartido sus talleres, sus lugares de trabajo, tanto de un lado como del otro. ¿Qué pasó después? Que vino la pandemia y me vi imposibilitado para viajar. Pasaron los meses, pensé que al principio lo llevaba bien. Incluso hablé con gente que me decía, sorprendida, lo bien que estaba llevando las circunstancias. Pero debo confesar que, como a muchos, me pegó también muy fuerte esto, este antes y después, que es la pandemia. Y me puse a jugar, experimentar con algunas fotos remotas. Y había visto que gente hacía fotos remotas, había visto que la revista Vogue, por ejemplo, había mandado, lo que hacían era, habían hecho unas fotos remotas en Alemania o en Italia, y le llevaban el equipo a la modelo o al modelo, y los retrataban de forma remota mediante unos aparatos muy sofisticados, llevaban las cámaras que las instalaban en el hotel. Yo no tenía ni cómo empezar a pensar algo así, y lo que se me ocurrió es hacerlo a través de Zoom. Entonces empecé a hacer llamadas de Zoom y empecé a proyectar con un proyector mediante, arrojar las imágenes sobre diversas superficies. Entonces se empiezan a ver que empecé a trabajar con cartones, se notan las arrugas y las manchas, los golpes de los cartones, toda esa textura, esa suerte de ¿cómo decirlo? Esa textura que juega un poco con cómo nos estamos sintiendo, nos hemos sentido a lo largo de este largo año, que ya es más de un año, ¿no? Pixelados, fuera de foco, y me permitió empezar a jugar. Los escritores me empezaron a invitar mediante la virtualidad a entrar a sus casas, a hacerles fotos. Fue una forma también de mantenerme conectado. En primer lugar, porque seguí retratando gente que ya conocía y a quienes le había hecho fotos, pero también porque me permitió viajar a otros lugares y hacer fotos de personas que no había tenido la oportunidad de conocer. Para los efectos de la charlita de hoy, elegí muchos autores de México, de la frontera sobre todo, pero no exclusivamente, sobre todo me refiero a en la parte remota, ¿no? De fotos remotas. Y por ejemplo, usé vinilos, como en el caso de esta foto de Taibo, está proyectada en un vinilo. En algunas son lienzos, como en el caso de Padura, que se ve, quizás se ve un poco la textura del lienzo donde proyecté la imagen, que parece que es una pintura, pero es una fotografía. Y jugué con los desenfoques, con el movimiento, con el paso del tiempo. Estuve en Argentina, Venezuela, Cuba, estuve por Europa, estuve en Asia, en Medio Oriente, estuve en África. Y la idea fue, como les decía, tratar de seguir el proyecto. Encontré que se empezaron a juntar todos los proyectos, porque me empecé a conversar con personas que pertenecían, qué sé yo, como decía Cristian cuando nos presentaba, que vengo trabajando la diáspora judía en América Latina, o escritores de género negro. Entonces como que se fueron dando otras posibilidades, otros encuentros. A Giancarlo, curiosamente, lo puse a propósito. Giancarlo lo conocí en Juárez, y él fue el que me tuvo el flash cuando le hicimos la foto a Willy. Lo puse para divertirme un poco con eso. Un gran escritor, traductor y también fotógrafo. Ariana, que es una escritora, Ariana Harwood es una escritora argentina que está radicada en Francia desde hace algún tiempo. Viejas amigas como Tatiana Goransky, la conozco desde hace mucho tiempo, le he hecho muchos retratos. A Imanol Canellada, también un escritor de género negro, entre otras cosas, acá en Sonora. Curiosamente a Imanol lo conocí en Córdoba, la provincia de Córdoba, en Argentina, en un encuentro de género negro, de autores de género negro, ya hace un par de años. Y hicimos fotos en Tijuana, en Córdoba, y ahora hicimos fotos remotas. Luis Humberto Crossway, que es una de las grandes, por llamarlo, unos grandes baluartes de la literatura de la frontera. Cuando estaba en el proyecto, la gente siempre me tira nombres, me dice, tenés a fulano, tenés a mengana, conseguiste la foto de...
Y todo el mundo me preguntaba por Luis Humberto Crosswhite, y qué cosas, las paradojas de la vida que tras rastrearlo durante años, di con él de forma virtual. Así que hemos estado en contacto con él y ha sido algo también muy, muy grato. Esta es la última que tengo. También jugando con espejos, esto es creo que es una pelotita de cristal. Y como modo de presentación para ofrecer algunas imágenes de lo que vengo haciendo, la verdad que... y la idea de este proyecto, el virtual, me parece que me voy dando cuenta con el pasar del tiempo que no es solamente lo visual, es realmente lo textual para mí también, porque la literatura juega un papel importantísimo para mí en todo, desde siempre. Hace 20 años que soy académico, y antes de eso fueron otros años de lecturas y de recorridos literarios. Y durante la pandemia lo que le he pedido a los autores, las autoras que vengo retratando, es que me manden un texto sobre cómo viven, cómo transitan la pandemia. Me parece que va a ser un libro interesante, lo estoy trabajando ahora con una editorial, ojalá pueda salir a fin de año, en algún momento, y va a ser me parece que se va a convertir en un documento interesante, ¿no? sobre lo que estamos viviendo ahora, que estamos muy pegados, estamos estamos en el medio del asunto. Vamos a ver cómo empezamos a pensar esto de acá a algunos años. Así que... Muy bien. Pues yo, como se pudo ver, yo soy parte de este proyecto, y de esa manera fue que tuve el gusto de conocer a Ale. Y también tardamos un poco en encontrarnos, y tuvimos 2 sesiones de fotografía diferentes. Entonces, ahí me gustaría primero comentar algunos aspectos sobre el proceso de haber estado del otro lado de la cámara, ¿no? Porque me parece muy interesante que esta propuesta de fotografía pretende realizar un acto creativo de ida y vuelta. Es decir, el fotógrafo no solamente trata de sorprender al fotografiado o al objeto de la lente, digamos, tratar de sorprenderlo y de esa manera desentrañar lo que él considera su hábitat o su naturaleza como persona o como escritor. Es decir, no es esa la propuesta de Ale, o por lo menos esa no es en mi experiencia, sino la propuesta era dónde tú te sientes a gusto o dónde tú sientes que estás en tu elemento, ¿no? En tu hábitat, por decirlo de alguna manera, donde tú te mueves, algo que te resulte entrañable de tu entorno y que ahí te gustaría ser representado. O sea, en ese marco te gustaría ser representado. Y ese gesto a mí me parece que es muy, muy importante de resaltarlo. No sé si ese habrá sido el caso con todos los y las fotografiadas, o si a todo el mundo le interesó esa propuesta. A mí sí me interesó, y entonces tuvimos una primera sesión en el PRONAF justamente, y luego tuvimos una segunda sesión, porque bueno, del otro lado está el tema de que a Ale no le pareció que había captado lo que él quería captar. Entonces hicimos una segunda sesión, pero bueno, aquí estamos hablando de aunque nunca lo platicamos explícitamente, era evidente que él no encontró lo que quería. Y tuvimos un segundo momento, y el segundo momento ya no fue tan preparado, fue un poco más accidentado, nos estuvimos en contacto durante 2 días y finalmente nos vimos en un bar, ¿no? En un bar donde si a priori me hubieran dicho que ese iba a ser como mi hábitat, tal vez yo hubiera dicho que no, pero ya una vez ahí, con los amigos y las cervezas, me di cuenta que por qué no. En ese momento yo era ese bar, por todo lo que creamos alrededor de esa sesión.
entre bromas, fue algo muy lúdico, muy interesante, donde conociste a Giancarlo, ¿no? Y bueno, finalmente me interesó mucho el proceso. A mí como objeto de la lente de Ale, me gustó el proceso y me gustó que esa fuese la propuesta de transitar por la frontera, planteándole a escritoras y escritores que realizaron un acto creativo con él, ¿no? Ahora, a mí me gusta, viendo las fotografías, me doy cuenta que hay como, y esta es una pregunta, si hubo gente que realmente participó en el proyecto de manera activa o si hubo gente que solamente se dejó retratar. Y la razón por la cual pregunto, y no quiero que me digas como cuál es exactamente, pero mi pregunta surge porque hace un par de años, en un evento, una compañera escritora decía, bueno, cuando crecimos veíamos las contratapas de los libros y veíamos a los escritores, hombres, pues fotografiados de cierta manera y no nos sentíamos identificadas con ellos. Y yo después me quedé pensando, bueno, por una parte es cierto, entiendo lo que ella comenta, pero es alguien más o menos de mi generación. Y yo recuerdo haber crecido viendo en la contratapa también a mujeres, a Marguerite Yourcenar, a Virginia Woolf, es decir, todas las novelistas que tenían contratapa y fotografía, o sea, obviamente eran más hombres que mujeres, pero aquí el tema es cómo, o sea, la retórica de la imagen, o sea, cómo posaban para la fotografía, ¿no? Y a mí me parecía como que no había una gran diferencia entre la pose de escritor y la pose de escritora. Es decir, la pose era la misma, era alguien con una mirada hacia el horizonte, un perfil así, no sé, en fin, hay una serie de elementos si uno se pone a analizar este tipo de fotografías. Y yo hasta donde yo vi no veía gran diferencia, es decir, era como la imagen de un personaje letrado y no importaba si era el hombre si era hombre o mujer. Entonces, bueno, ese es el contexto o el antecedente, digamos, de mi pregunta. La pregunta es esa. ¿Hubo gente que participó en esto así o solamente se dejaron fotografiar y pusieron pose de escritor o escritora? No, son muy buenas preguntas que me haces, Willy. Y es un poco de las dos cosas, ¿no? El retrato en mayor o menor grado siempre es una colaboración. Puede ser más colaborativo, menos. Hay personas que están muy... Primero, tenemos que reconocer el contexto en el que estamos ahora, a diferencia de cómo eran las cosas de los libros con los que nosotros nos criamos o estudiamos y nos formamos, con esas fotos de esos escritores, que eran otras épocas también. Hoy todos tenemos, casi todos prácticamente, tenemos un teléfono en la mano, una cámara en la mano con nuestros teléfonos. La cámara se ha vuelto algo mucho más, la fotografía se ha vuelto algo, y esto lo digo para bien, algo mucho más democrático en términos generales. Entonces la pregunta también es, desde la fotografía, y esto lo digo desde la fotografía profesional, digamos, desde salir a la calle a ganarse el pan trabajando con la fotografía. Tenés que poder ofrecer algo que es distinto. Hoy cualquier persona te dice, ¿por qué te voy a pagar a vos X cantidad de dinero por una sesión de fotos? Si mirá qué bonitas me salieron las fotos del celular en el casamiento de mi hermano. O me compré esta cámara en Costco y me costó, una ganga mirar las fotos que saca. ¿Y qué haces? ¿Qué hace uno desde la fotografía? Y bueno, hay un proceso que pasa también por el educar al prójimo sobre la cultura visual, pero también es de que las cosas se han nivelado bastante y que hay que trabajar mucho para poder hacer algo que sea
que esté bien hecho. Entonces, con el proyecto uno, primero está bueno, puedo hacer fotos, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago en la frontera que es distinto? Y no sé si es distinto o no es distinto. Primero que hago las fotos que a mí me gustan siempre. Después, ya respondiendo más a tu pregunta, está que te encontrás con gente que tiene muy claro en la cabeza lo que ellos quieren. Entonces vos llegás y, por ejemplo, si te fijas en las fotos, casi nunca hay libros, casi nunca hay libros. Las fotos mías que aparecen con libros son fotos periodísticas que me han pedido, me contrataron de algún lado o me pagaron de algún medio, me dijeron sacale fotos a fulano y mandánoslas. Eso lo hice y el fulano estaba en su presentación con sus libros y está la foto, y esa foto sale con mi nombre, pero no era una foto que a mí me interesara hacerle particularmente. Para los retratos trato de evitar demasiado lo obvio. Y eso también es una forma de sacar a la persona de ese lugar por un instante. Si te fijas en las fotos también, no sé, tendría que ponerme a ver, la verdad que no lo tengo tampoco como muy desarrollado y muy pensado como para poder darte ni números concretos ni nada por el estilo, pero en muchísimas fotos, y me han llamado la atención con esto, la gente me está mirando, están mirando directamente a la cámara o me están mirando a mí. Y eso para mí ha sido importante, porque está esa cosa del, ay, me tomaron una foto re casual, como dicen, ¿no? Qué casualidad, no es tan casual, están todas posadas, si estás mirando para allá o estás mirando para allá, la persona posó para el fotógrafo. Pero el tema con la mirada, para mí es una conexión que puede estar, son unos segundos de conexión. Y para mí ahí está también el valor de la imagen, que no es puede ser un momento o una mirada que no es tan fácil de volver a repetir. Es difícil con algunos, hay escritores de todo tipo, hay todas las categorías que usan, ¿no?, en los medios para encasillar a la gente, los jóvenes noveles, jóvenes emergentes, destacados, con trayectoria, bueno, hay gente que tiene mucha exposición, que tiene mucha cobertura mediática, y que tienen, es un poco como los actores, tienen la cara lista. Vos levantás la cámara y te ponen una mirada que es la misma mirada en todas las fotos. Es más, te van a decir, mira, este pelo que está acá, a mí, yo te pido que yo solamente la foto la hago así, porque de este lado no me gusta. Entonces ya hay una serie de... Lo que pasa es que estoy trabajando desde un lugar, entiendo la frontera como un lugar muy especial para mí, y especial en lo que yo quiero contar. Me gustaría mostrar el lugar como un lugar digno, ¿no es cierto? Y un lugar orgulloso. Entonces, en las fotos que hago, trato de, no soy fotógrafo de modas ni nada por el estilo, pero trato de jugar un poco con la elegancia, un poco con la presencia, y no busco necesariamente, no es una foto periodística que no tiene nada de malo en absoluto, puede ser una gran foto, pero no, es otra la apuesta. Y de ahí viene esta noción de colaboración. Entonces sí, hay un diálogo previo, nos ponemos de acuerdo, explico lo que quiero hacer, y después a veces sale o no sale. En nuestro caso, fue con vos nunca hablamos de esto, así que estamos hablando por primera vez públicamente. Fue una de las charlas más interesantes que tuve en mis viajes a Juárez. No, me citaste en un café, conversamos en el café, tanto tiempo estuvimos en el café. Yo me acuerdo que saqué mi libreta, empecé a anotar. Me contaste la historia del PRONAF, me contaste la historia de Juárez, pero cosas que yo ni idea tenía. La verdad que me enseñaste un montón. Y cuando dijimos, bueno, después del segundo o tercer café, vamos a hacer una foto, fuimos, y estábamos en la punta del PRONAF, y yo vi, y no te quise decir nada, vi que la luz se nos iba. Y saqué mis luces, puse mi flash, y estaba la puntita arriba del techo del PRONAF iluminado, pero no tenía forma, creo que no, o no tenía el trípode, o no tenía forma de levantar, bueno, cuestiones técnicas que dije, esto va a ser, como dijo un jugador de fútbol argentino, very difficult, very difficult. Entonces hicimos la foto de todos modos, y estaba bien la foto, pero la verdad que
me gustaría pensarla la foto para un libro. Entonces te dije, che, Willy, si nos volvemos a ver, me gustaría. Y esto me ha pasado, no sos el único, me ha pasado con un montón de gente. Y también otra cosa que ha pasado es con gente que he retratado una sola vez y nunca más las veo, o nunca más tengo trato con la persona por distancia, por diversas cuestiones. Pero hay otros con los que me veo y me sigo viendo y me sigo encontrando. ¿Y sabés qué pasa? Que tras varios encuentros la gente ya se empieza a relajar. Ya no es un tipo raro que no vino. ¿De dónde viene? ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Y para qué es la foto? ¿No? Es esa duda. Entonces, no, cuando entienden para qué es el trabajo, la gente empieza a apostarle de otra forma. Y siempre hay gente que está muy dispuesta. Y después tenés cuestiones de personalidades. Hay gente que es muy tímida, hay gente que es más o menos tímida. Y con todo eso uno trabaja, ¿no? No tiene nada que ver. Es más, no tengo ninguna preferencia. Lo que sí me gusta es buscar alguna conexión también con la persona. Para mí es muy importante. No sé si respondo bien a tu pregunta con esto, pero... Sí, bueno, a reserva de que tengamos alguna pregunta por ahí del público, Cristian, sí tengo otra pregunta. Tenemos un comentario acerca de Rubén Macías Esparza. Siempre es un gusto aprender de estas charlas y felicidades tanto a un servidor como a Meter y a los encargados aquí del espacio. Les recordamos al público, si quiere dejar ahí algunos comentarios, preguntas, pues adelante. Este es el espacio. Un saludo para nuestro amigo el Micro y felicidades. Su Atlante está en las finales de la Liga de Ascenso. Mira, la otra pregunta que tengo es una que se desprende de la anterior. Bueno, y esto es antes de entrar al tema de las postales del confinamiento. Tiene que ver con, bueno, es algo que te digo, se desprende de lo anterior. Que ya una vez que tomaste todas estas fotos durante todo este tiempo, que hiciste todos estos viajes, que hiciste nuevos amigos, como tú dices, esto se convirtió como una especie de comunidad, clan, porque es cierto, tú y yo nos conocimos y después yo conocí gente que te conoció y total que ya tu nombre, Ale, Meter, todos somos parte de un club de fotografiados por ti, pero también de amigos tuyos que te recordamos con cariño y es como si estuvieras aquí, eres ya parte de nuestra convivencia y supongo que es lo mismo en Tijuana y en otros lugares donde has estado. Entonces, todo este cúmulo de experiencias, de información, de imágenes, ¿qué te ha dejado? Es decir, que no quiero preguntarte qué conclusiones has llegado, pero seguramente has reflexionado y algo te ha de haber dejado todo eso. Entonces, si nos pudieras compartir algo en ese sentido. Ante todo, un enorme abrazo para mi querido Rubén, otro tipazo, y siempre una persona tan pero tan amable, él y su hermano, micro y macro, como le dicen. Así que gracias, muchachos. Muy buena tu pregunta, ¿no? Tremenda tu pregunta. No sé si la puedo responder, voy a intentar tirarte alguna idea así que me viene a la cabeza. No soy bueno para estas cosas así como de improvisar mucho, pero me parece una muy buena pregunta. Es curioso cómo entré a la frontera con mucha curiosidad, que todavía mantengo la curiosidad, sin dudar, no conozco nada. Te diría que necesito 2 vidas para empezar a tener una mínima idea, para empezar eso. Pero las cosas que he ido descubriendo, son cosas que ya me imaginaba, o sea, el nivel de complejidad, de profundidad, tanto en lo literario, pero yo hablo también de la cotidianidad y de la vida. No es lo mismo llegar a un barrio X, puede ser un barrio, puede ser una zona de Mexicali, o puede ser una zona de Tijuana, o del mismo Juárez, o El Paso, o lo que sea. No es lo mismo llegar por primera vez que por cuarta, quinta, sexta, séptima, octava o 13ª vez. Va cambiando uno cómo entiende el lugar y cómo uno ya se va familiarizando. Lo que sigo leyendo bastante sobre la frontera, diferentes historiadores o críticos,
Y a mí lo que me ha ayudado es a alejarme de un poco más, a ponerle un poco menos de atención, y lo digo en el mejor sentido y con mucho respeto, a lo académico. Eh, y estoy más conectado con lo vivencial. Cuando hablan de cuestiones muy macro, de cómo es la geografía, cómo es la política, cómo es la economía, aspectos socioculturales, X, Y, lo que sea, está bien, son aportes, algunos muy importantes, otros no tanto. Pero hay gente que escribe sobre la frontera y yo creo que han estado ahí una vez, o dos veces. O pasa también con la frontera, que tiene esta cosa muy cíclica con la que me fui encontrando, que también lleva a personas a que te pregunten, que tengan, yo estaría igual, yo creo que sería peor, yo creo que sería mucho menos amable de lo que la gente ha sido conmigo, así lo voy a decir. De que la gente dice, la gente quiere saber en qué está haciendo uno ahí. Y lo que pasa es que esto es una especie de, ocurre esta especie de ciclo de crisis, es una crisis permanente, la crisis de la frontera X, la crisis, este mes este es el tema, esta semana este es el tema, y llegan personas interesadas en estos temas, la gente viene, hace las fotos y se va, los que hacen fotos, sea el rubro que sea, la gente viene y se va, y yo me siento, está bien, no vivo en Ciudad Juárez, vivo en California, vivo en San Diego, me siento, por eso digo que me va a costar después terminar o darle punto final a este proyecto, porque yo me siento que soy parte de, me siento como decías vos, y no me fui, no me voy, estoy, y voy a seguir yendo, y voy a seguir buscando, y sigo aprendiendo, y me parece que acá encontré algo que voy a seguir explorando de forma indefinida. No quiero tampoco caer en estos clichés, pero debo confesar que tengo más preguntas que respuestas también. Así que, y en eso ando, tratando de aprender. Perdón, no, preguntaba si tenemos algún otro comentario o pregunta, sino para entrar de lleno a las postales del confinamiento. No, por el momento no, Will. Adelante. Bueno, entonces, tengo preguntas de dos tipos. Una, la que tiene que ver con la conectividad. O sea, evidentemente tú estabas experimentando un tipo de acercamiento e intercambio con personas, con otros creadores y tratar de involucrarlos en este proceso creativo para generar una imagen. Y después las cosas cambiaron y ya fue imposible o fue muy difícil y riesgoso viajar. Pero eso te permitió replantearte el proyecto y viajar de otra manera, que muchos no habíamos pensado que era posible comunicarnos y viajar de esa manera. Lo teníamos como enfrente de nuestras narices y eran plataformas subutilizadas, ¿no? En el transcurso de este ya más de un año, hemos descubierto que podemos estar en contacto y conversar frecuentemente con amigos y familiares que viven en otras partes y que antes se nos hacía pues muy difícil solamente viajar de vez en cuando, etcétera, los extraña, y de pronto los tenemos enfrente de la cámara. Nos ha permitido reconectar con mucha gente. Sin embargo, son plataformas que imponen ciertos retos, no solamente de la conectividad en términos técnicos, sino de la capacidad de conectar a través de estos medios. Para alguna gente es más fácil, para otras es más difícil. Y yo te iba a, bueno, mi pregunta tiene que ver con qué diferencias viste en el proceso mediante el cual te conectaste con, pero sobre todo personas que hace mucho no veías o que conociste porque querías fotografiarlos. Me imagino que algunos de esos escritores y escritoras no los conocías antes y que los tuviste que abordar a través bueno, yo leí algunas reseñas de tu trabajo que han salido en Página 12 y en
algunas otras publicaciones, y ahí tú comentas que los conectaste primero a través del correo electrónico. No sé si será exacto eso, pero bueno, el correo electrónico, aunque todavía es vigente, es una forma a lo mejor todavía más, todavía algo formal de conectarse con alguien, ¿no? Y y entonces, bueno, quería preguntarte eso. Si lo pensaste, fue surgiendo y qué fue lo que encontraste en términos de establecer conectividad en términos amplios a través de la tecnología? Bueno, buenísima tu pregunta. Antes de responder esa, te voy a contar otra cosa. Primero que yo estaba buscando la forma de hacerlo y me parecía como muy básico, muy elemental decir, te hago la foto por WhatsApp, por Zoom y te saco la foto con el celular, ¿no es cierto? Era como, tenía que ver algo más. Entonces por eso me puse a jugar con estos experimentos y hubo una serie de lecturas que estuve haciendo, sobre todo en los primeros meses de la pandemia, tratando de buscar algo que me diera, no sé, me puse a leer y releer. Y uno de los libros que ya había leído antes, pero que nunca se me había pasado por la cabeza, fue el de André Kertész, un fotógrafo húngaro radicado en Estados Unidos, que tiene un libro, un tipo con una trayectoria impresionante, tiene un libro que creo que es uno de los últimos que hace, ¿no? Creo que no es el último, que se llama Las Polaroids. Y en las Polaroids, al señor fallece su esposa y entra en una enorme depresión y se autoconfina en su departamento de Nueva York. Y él no revelaba su propio material. Él mandaba ya en esa época a un laboratorio, a una persona que le revelara, le copiara, le imprimiera el material. Y alguien le prestan, le regalan una cámara Polaroid, que en ese momento creo que era el año fines del 70, pero era una cosa muy novedosa en ese tamaño, las plegables, las chiquitas, creo que es la XC70, no me acuerdo los números. Y él con esa cámara empezó a hacer fotos por la ventana. Hacía fotos de objetos como fotos abstractas o de flores. Después empezó a animar y empezó a sacar fotos de personas a través de la ventana. Pero empezó a encontrar que en ese autoconfinamiento había una lógica y había una salida. Y eventualmente sale de la depresión y vuelve a hacer muestras, exhibiciones, vuelve a su fotografía. Y la verdad que en algún lugar a mí eso, debo reconocer, me hizo un clic. Y me hizo pensar en ¿qué pasa si el Zoom no es mi ventana virtual? Entonces ahí empieza la cosa con Zoom. Ahora, para ir concretamente a tu pregunta, sí, hubo problemas de arriba abajo, hubo problemas, como decías, primero técnicos de conexión, de falta de conexión. Por ejemplo, en Venezuela no hay buena conexión. En Cuba tampoco hay buena conexión. Y hay un montón de limitaciones de las compañías que llevan la línea de cable, de telefónica. Así que ahí desde el vamos está complicado. Teníamos que buscar alternativas bastante creativas, debo confesar, para poder hacer esa conexión en algunos lugares. Después está lo que vos preguntabas, ¿no? El tema de cómo se vivió eso. Y hubo de todo. Hubo gente que, bueno, primero, te aclaro, una aclaración. Yo nunca escuché de Zoom en mi vida, jamás. No sabía lo que era Zoom. Arrancó la pandemia, creo que ni la palabra había escuchado. No sé, es una onomatopeya, pero digo, no sabía que había una compañía. Y tuve que hacer un taller para aprender a usar Zoom. Yo no sé ni los botones, o sea, no tenía ni idea. Así que bueno, a los golpes aprendí eso dando clase. Y fue ahí donde dije, bueno, a ver si lo puedo usar para las fotos. Muchas pruebas en casa y demás. Volví loco a mis amigos más cercanos, volví loco a la familia. Le hice fotos al perro de mi hermana, un perro muy tranquilo, que no era tan tranquilo antes, ahora muy tranquilo, tirado ahí. Mi hermana me ponía el celular y yo me quedaba haciéndole fotos al perro. Mové el teléfono para acá, mové el teléfono para acá, para ver de qué forma le pegaba la luz. Y con la gente que empecé a retratar, mucha gente, primero que no entienden de qué va el proyecto, aunque se lo expliques y le aclare, le mande un email. Yo uso mucho WhatsApp, así que WhatsApp, email, lo que sea. La gente conocida es una llamada de WhatsApp,
y vamos a hacer esto y a ver qué te parece, y ahí lo vemos y lo resolvemos. Con otras personas requiere un protocolo mucho más. Hubo personas que solamente pude contactar por, no voy a dar nombres, pero personas que solamente pude contactar por teléfono. Entonces eso era una llamada de larga distancia a otro país, explicarle a la persona quién me había pasado su número, por qué los estaba llamando, y explicar a una persona que no tiene ni idea ni de lo que es Zoom, de que le voy a hacer una foto por Zoom, te digo que es algo bastante interesante. Y después hacer la conexión y tratar de hacer la foto. Y después están las limitaciones también, que la tecnología, esto es, aunque queramos evitar el tema, esto tiene que ver con la tecnología. Hay gente que tiene una computadora fija, entonces te dicen, hola, ¿qué tal? Y están acá, y la foto es esta. Bueno, adelante, haceme la foto. Entonces, ¿y podrías ir para atrás? No, porque atrás tengo una pared. ¿Y podrías ir para el costado? No, por el costado tengo un florero. Entonces hay fotos que no... Y hablando de colaboración, hay gente que está dispuesta a colaborar, hay gente que se ha metido en el baño, en la ducha, en la bañera, gente que se tiró en la piscina, hice fotos de cosas bastante divertidas. Y otras donde es básicamente una cosa de, bueno, es como ir al dentista, ¿no? Entonces, y otra cosa es que el relacionarnos, si yo estoy hablando con vos y vos me ves, y la proximidad, todo eso que se perdió con la pandemia, explicar a una persona a la distancia a través de esta pantalla lo que vamos a hacer es muy extraño. Entonces yo lo primero que hago es en la llamada es, les hago un mini tour de mi espacio, les muestro con la computadora, uso una plegable, una portátil, les muestro lo que estoy haciendo, dónde está el proyector, dónde estoy proyectando la imagen, qué tipo de material voy a usar para la foto, si voy a usar madera o vinilo o aluminio o algo por el estilo, o lienzo, que en los últimos 2 meses estoy usando lienzo. Y bueno, eso a veces a veces las fotos las he hecho en 10 minutos, y a veces las fotos hemos estado 1 hora buscando que salga algo que nos guste. Y como estamos tan lejos, con esto termino, esta pregunta es, a todo el mundo le he dicho lo mismo, y esto no lo hago con ningún otro tipo de fotografía, pero a todo el mundo le pido la autorización expresa para usar la foto, que lo hago siempre, pero después de mandarles la foto. Entonces, es una colaboración no solamente en el ejercicio de la foto, en la pose, en cómo trabajamos eso, pero también en el que yo te mando 3 fotos o 2 fotos, a veces mando una sola. A alguno le habré mandado 4 alguna vez, porque había 4 fotos para mandar. Y la persona me ayuda a elegir. Hay gente que me ha dicho, mira, me gustan todas, usa la que tú quieras. Y hay otras personas que me dicen, para mí es la segunda, la número 2. Y yo a veces capaz que no estoy de acuerdo, yo creo que la número 4 es la mejor. Pero acepto, esto es muy delicado, son fotos en un momento delicado para todos, un momento hiper vulnerable para todos. Es dificilísimo hacer fotos en este contexto. Es mucho más difícil que cualquier otra cosa. Entonces yo soy, además está decir, hiper respetuoso de la situación y parto de este lugar. Dicho todo esto, no sé cuántas fotografías, debo tener más de 100, algo por el estilo, pero hasta ahora 2 personas, creo que 3, me dijeron, mira, no me siento con ganas para hacer la foto. No pasa nada. Así que la verdad que todo el mundo la mayoría de las personas han aceptado y ha sido muy, muy lindo. Bueno, tenemos un comentario de Itzel Aguilera, nos comenta que para Polaroids tenemos a la gran Elsa Dorfman, fallecida el año pasado. Entonces, para comentar un poquito acerca del libro que nos comentabas que habías leído. Fíjate que a mí me nació también un comentario, una pregunta más que nada con todo lo que nos has estado compartiendo, Alex. ¿Qué tanto cambió, en primer plano, qué tanto cambió esta forma de acercarte, como lo comentabas? Pero más que nada yo voy mi pregunta va más a realmente cómo escoges a las personas, a los escritores que vas a fotografiar. O sea, ¿qué es lo que primero te llama la atención? ¿Lees algo de su trabajo o luego los conoces a ellos? ¿O qué es lo que cuál es este proceso? ¿Cómo se da? Sí, es una buena pregunta, gracias. No, depende del proyecto. En primer lugar, trato de leer todo lo que puedo. Justo antes de la pandemia, pero justo antes, a pedido de un amigo, colega, que después nos hicimos amigos,
que me dijo, oye, andas haciendo fotos aquí y allá, ¿por qué no te... Deberías, es especialista en literaturas indígenas, en lenguas indígenas. Me dijo, ¿por qué no has hecho fotos? Y dije, bueno, pero es un proyecto, lleva tiempo. Entonces aproveché un congreso que hubo de literaturas indígenas justamente en San Diego, de casualidad, justo antes de la pandemia, y ahí hice varios retratos. Pasé, gracias a la profesora Gloria Chacón, que es profesora en la Universidad de California de San Diego, me gestionó una sala, con la ayuda de la bibliotecaria, por supuesto, también, y ahí creo que hice como 20 fotos en un día, es un montón, quedé exhausto, pero salieron algunas muy interesantes, muchas muy interesantes, y me quedé con las ganas y me puse a leer sobre el tema, porque confieso que no es un tema que yo haya manejado mucho, así que quedó como un proyecto en plena gestación para ver para dónde iba. Después con las fotos de la diáspora judía, bueno, una de mis especialidades académicas es la diáspora judía, es la experiencia judía en América Latina, es un curso que doy en la universidad, en este mismo momento lo estoy dando, entonces quizás sea el tema que más conozco, así que conozco a los escritores, a muchos personalmente, otros no, pero conozco su obra. Cuando la conocí a Ana María Yuba en Buenos Aires, antes de la pandemia, que hicimos un retrato en su casa, yo creo que, y creo que se lo dije, pero me parece que es la escritora que más libros he leído. Creo que es autora de unos 80 libros, y debo haber leído 20 de ella, que no es poco, de un solo autor, digamos. Así que hay gente que conozco muy bien su obra, y hay gente que no conozco nada. Me pasó mucho cuando me metí en el tema del género negro, en América Latina, en especial en Argentina, y ahí vino primero la fotografía, y después vino la literatura, y empecé a leer a partir de ahí. Y ahora estoy preparando, si logro cumplir con las fechas, un texto para fin de mes, el próximo mes, fin de mayo, sobre el género negro en México y Argentina. Voy a entregar algo, textual y visual también, un fotoensayo. Pero depende. Te diría que igual no tiene nada que ver que hayas leído o no el libro, o que conozcas su obra. Me parece que fotográficamente no tiene nada que ver. Es más, te diría que en algunos casos puede ser más saludable no conocer nada de la obra de la persona para que surja algo más interesante, que uno no vaya con algunas cuestiones ya ¿no? Con presuposiciones, lo que sea, ¿no? Así que depende, es todo un aprendizaje. Pero sí es lindo llegar a alguien y decirle, sí, mira, o en más de una ocasión he llevado el libro para que me lo firmen. Y también me han regalado libros, que es un gesto muy, muy hermoso. Siempre estoy muy agradecido cuando la gente me regala su libro. Es muy, muy lindo. Esos libros trato de leerlos todos. Nunca llego a todos, pero trato de leerlos todos. Ahora que ya estamos cerca de terminar este evento, esta sesión, pero me gustaría preguntarte un poco lo mismo que te pregunté a propósito de la otra serie. Para ti, ya nos explicaste, hacer fotografías a distancia mediante Skype o Zoom, fue una manera de encontrar una ventana desde el confinamiento, ¿no? Y más allá de las anécdotas sobre los espacios reducidos o amplios, con alberca o sin alberca, de la gente con la que interactuaste, ¿qué encontraste? ¿Qué encontraste del otro lado de la ventana? Y no quiero que me digas, es decir, no pregunto sobre el detrás de cámaras, que de alguna manera hay un detrás de cámaras en tu mirada, ¿no? Pero me refiero a algo que pudiste ver después, cuando ya tuviste la fotografía o la serie de fotografías frente a ti, y tal vez la que tú escogiste o la que escogió, o coincidiste o no con el fotografiado o fotografiada, de que era la foto idónea. Ya una vez que tuviste como ese set y luego la fotografía, ¿qué fue lo que encontraste
pero ya me refiero a la imagen, al artefacto visual. Ya, primero es una gran pregunta y no sé si tengo la respuesta, porque voy a intentar responder algo, obviamente, pero me parece que estoy muy pegado todavía. Esta semana y la pasada no hice nada, no hice ninguna foto, pero como ya estoy preparando el libro y estoy viendo, tengo que acotar muchísimo, tengo muchas imágenes y creo que en algún sentido también los textos mismos van a guiar la selección de imágenes, va a ser un diálogo entre el texto y la imagen. Hay gente que todavía me debe el texto, gente que se olvidó, hoy una escritora que está en España me mandó un WhatsApp diciéndome que me olvidé del texto, pronto te lo mando, le dije no te preocupes. Así que todavía estoy viendo eso. En el trato de la conexión, lo que aparece es, me encuentro que se convierte para muchos, no todos, en un lindo momento de hablar con alguien. Es como que llega un vecino o llega un extraño a tu casa y falta que saquemos el café o el té para conversar, y puede ser algo muy grato y muy ameno. Con la mayoría, yo diría que el 99.99% de la gente es súper ameno, y las que no son amenos es porque son situaciones un poco extrañas, digamos. Siempre hay algo, siempre hay algo. Pero en cuanto a las fotos en sí, las estoy empezando a ver. No es, más allá de algo como para hoy o alguna que otra charla que di en algunas universidades este último semestre y el anterior, está todo muy fresco. Entonces todavía no sé si estoy preparado para poder responder de forma concreta a tu pregunta. Me parece que es muy buena, la tengo presente y me dejas pensando. Y entonces, como un poco para recapitular, este libro que saldrá a finales de año, se llamará Postales del Confinamiento, por lo menos ese sería el título provisional, y es una colaboración también, en un diálogo entre la imagen que se produjo a través de esta experiencia y un texto de cada uno de los autores y autoras. Y es un texto a propósito de la experiencia, o es un texto independiente. No, es a propósito de la experiencia y es un texto que varía, es sobre la pandemia, pero hay gente que ha escogido mandarme poemas, fragmentos de poemas, versos, gente que me ha mandado textos de corte de ficción, microficciones, por ejemplo, otros que me han mandado textos de corte testimonial, ¿no? Más ensayísticos, algunos más breves, otros más largos, algunos pero muy graciosos, que la verdad que un poco de humor en estos tiempos tan oscuros viene pero muy bien. Y con las fotos estamos jugando un poco con eso también, ¿no? Esto es algo que partimos de una cosa muy lúdica, porque si no, no lo podemos hacer. Si nos tomamos demasiado en serio con esto, la verdad que ya todo está tan serio que tomarnos unos minutos para poder hacer una foto y hacer algo divertido, pasarla bien, sin obligación de que si la foto no nos gusta, no la usamos, me parece que eso ha sido también muy lindo. Y estoy y lo quiero decir, muy agradecido a toda la gente que me ha permitido hacer el retrato, tanto virtual como los otros. Así que muchas gracias. Y la otra pregunta sería, ¿este libro verá la luz de manera impresa solamente o atendiendo a todas estas nuevas experiencias de las que hemos estado conversando, tendrá también una versión digital? Eso es una gran pregunta. Digo, te voy a contratar de coach. Es una buena pregunta. El libro lo estoy viendo de forma tradicional. Libro tradicional, no de libro de mesa, va a ser un libro de unas 120 páginas, algo por el estilo, con unas 50 imágenes y con unos 50 textos, ¿no? Lo que sí, me atrevo a decir, todavía no tengo nada hablado sobre cómo sería alguna posible exhibición, aquí o allá, donde fuese, pero me parece que esto sí se prestaría para hacer algunas imágenes copiadas, impresas debidamente, pero el resto tratar de digitalizarlas, usar pantallas y jugar con eso. Me parece que hay mucho material para hacer ese tipo de juego y hacer ese tipo de vínculo, pero eso va a depender de la curaduría, de la selección, las necesidades, las posibilidades, un montón de cosas, pero me parece que da para eso justamente, así que lo tengo también bastante presente. Y esperando a que esto pase y podamos empezar
a salir con menos miedo y empezar a retomar algún tipo de, ya no lo quiero ni llamar normalidad, nuestra vieja normalidad, algo así, ¿no? No sé. Retomando lo que comentas y un poquito lo que también te preguntaba Willy, creo que podemos anexar esta pregunta que nos hace Christine Brault acerca de si piensas que estos nuevos procesos cambiarán tu práctica en un futuro. O sea, todo lo que hemos estado viviendo y has estado viviendo últimamente. ¿Crees, Christine Brault nos pregunta, estos procesos cambiarán tu práctica? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Absolutamente. Absolutamente. Si hay algo que me enseñó esto, es que yo a veces peco de ser demasiado tímido con la fotografía, demasiado tibio con la fotografía, ¿no? Vamos a hacer así, vamos a hacer así. Si hay algo que me enseñó este tener que comunicarme por la pantalla de Zoom, es quizás empezar a dejar atrás algunas, vamos a llamarlas inseguridades o dudas, a poder hacer fotos. Estoy contando los minutos, o sea, se va a dar pronto, ya estamos casi ahí, y tengo un montón de ideas y un montón de ganas de experimentar con otras cosas, así que estoy muy, pero muy entusiasmado, y la respuesta es sí. Definitivamente esto ha sido un momento importante, me ha dado muchas ideas, mucha energía, y me parece que van a salir cosas interesantes, espero. Gracias por la pregunta. Jorge Burciaga también nos comenta, perdón Willy, excelente conocer tu experiencia, los grandes retos que se presentan en todas las profesiones, pero en esta de fotografía es interesante escuchar lo que ha podido realizarse y considerar que estas técnicas pueden incorporarse en la práctica profesional post pandemia. También Leticia Díaz nos comenta un deleite esta plática, definitivamente nos acerca a la distancia, gracias tanto a un servidor como a Willy y Alejandro. Definitivamente un proceso creativo rico. Uno de los éxitos, creo yo, en un proyecto es conocer las limitaciones del mismo para sacar su mejor forma. Creo Alejandro ha aprovechado las limitaciones de estos momentos históricos a su favor. Espero pronto poder ver el proyecto completo. Muchísimas gracias. Pues un saludo para nuestra amiga Leti Díaz, también gran fotógrafa y amiga sobre todo. Ojalá y ese libro se haga una realidad a final de año, como dices, y ojalá que el próximo estemos en condiciones de encontrarnos en persona y que tú puedas venir al museo dirigido por nuestro amigo Cristian Diego, para que hagas ahí hagamos ahí una presentación y nos volvamos a encontrar y inventemos algo más para la llamada nueva normalidad, ¿no? Sí, tal cual. No, sería un placer. Este año estoy contando las horas, me tomo un sabático, después de 7 años, justo llega ahora. El sabático, a veces le tengo que explicar a mis amigos no académicos que el sabático no es que me voy de vacaciones, el sabático es para trabajar, me va a quitar la presión de tener que enseñar, pero me va a liberar para poder viajar. Entonces estoy con muchas ganas de empezar, de retomar estos viajes una vez más, por estos lugares que me gustan tanto, y así que sí, yo encantado y ojalá podamos vernos muy pronto. Como te digo, yo creo que es una cuestión de, estoy cruzando los dedos, yo creo que es una cuestión de meses, por fin vemos la luz al final del túnel, así que estoy muy, muy entusiasmado con eso y tratando de mantener, suelo ser una persona del vaso mitad vacío, estoy tratando de ser una persona vaso mitad lleno. Ojalá detrás del túnel, al final del túnel no haya una alberca sin agua. Claro, tal cual. No, pues bien sabes que acá también está tu casa, cuando gustes y podamos viajar de nuevo una vez más, tener el museo también con esta experiencia híbrida, ¿no? O sea, dejar también o pasar a presentaciones tanto físicas como virtuales, que también es uno de los retos que tenemos nosotros en nuestros espacios. Después de también todo este confinamiento y de pasar a una parte virtual, pues qué va a pasar después, ¿no? También es algo que estamos trabajando. Pero pues bueno,
Se nos ha acabado el tiempo, muchachos. No sé si quieran cerrar de alguna forma. Alejandro, por favor. Solamente reiterar mis gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. Wilibaldo, es súper lindo verte, hermano. Y Cristian, un gusto verdadero. Gracias por la oportunidad y por hacer todo tan fácil. Te agradezco mucho. Ha sido un gusto también. Y gracias, un saludo para los que nos estén escuchando y haciendo el aguante. Y bueno, estamos en contacto. Yo les mando un abrazo a todos. Willy. A ver si puedo hacer el corazón, porque estoy practicando. Yo veo que lo hacen, pero bueno, en fin, no sé. Sale. Gracias. Muchas gracias a los dos. Un abrazo, Ale. Esperemos que tu amigo doméstico, me refiero a tu perro, se mejore. Muy bien, ahora vuelve, sí. Un abrazo para tu familia. Un abrazo para mi amigo Diego, a quien le decimos Diego, pero en realidad se llama Cristian Diego. Está bien, Diego, no importa. Cristian. Y bueno, tal vez nos encontremos más pronto con Cristian Diego que contigo, pero igual ha sido un placer y nos vemos la próxima.